Señores, gracias por estar con nosotros en este programa que se ve en Televisión Nacional a través del Canal 6 y también nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales Julio Alberto _TV. Suscríbanse, den like, compartan, activen la campanita, comenten y gracias de verdad a todos por acompañarme en esta aventura. El senador de la capital, Omar Fernández, ayer colgó un video en sus redes sociales donde le presenta al gobierno algunas fuentes de financiamiento para cumplir con lo que establece el artículo 327 del Código Tributario, que exige la indexación por inflación del salario exento de impuestos sobre la renta. Vuelve el debate. Ustedes saben que planteó el senador Fernández a través de un artículo escrito en el periódico Listín Diario que los salarios a partir de los 34,000 pesos se están pagando impuestos sobre la renta. Sin embargo, si se ajusta, si se establece lo que plantea el Código Tributario, estos salarios pagarían a partir de los 52,000 pesos este impuesto sobre la renta. Y esto representa un alivio para los trabajadores dominicanos, que más de 700,000 se han visto afectados por este impuesto indirecto. Esto causó mucha polémica en principio porque en el artículo que escribió el senador Omar Fernández, él presenta ahí también algunos aspectos, algunas recomendaciones, como la reducción del ITEVIS que se evade. Las estimaciones son que se evaden 50,000 millones de pesos al año, entre otras, pero causó mucha polémica el hecho de la comparación que había hecho con el Ministerio de Economía, los números sobre la pobreza que plantea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y las personas que estaban en el programa Aliméntate. Esa dicotomía que yo la expliqué estableciendo la diferencia entre lo que es la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional, causó mucha polémica y diríamos que desvirtuó la sustancia del planteamiento. Pero ahora el senador no hace referencia a ese tema, sino que hace referencia a fuentes concretas de financiamiento que el gobierno puede identificar sin siquiera sugerir que se le ponga un dedo a los programas sociales. Y yo quiero compartir con ustedes este video. Miren lo que plantea el senador Fernández. Esta última semana, muchos han preferido hablar sin tomarse antes el debido tiempo para escuchar. Y ejemplo de ello es ver cómo un planteamiento tan simple, hecho como senador, ha desatado una discusión descontrolada cuando solo exigía honrar la ley. Y fue notable cómo ministros, directores, legisladores, diversos funcionarios, en fin, todo un gobierno y lo que eso representa, lanzaron todas las descalificaciones posibles como populista, demagogo, oportunista, politiquero, solo por fiscalizar el cumplimiento de la ley y con ello defender el derecho de ustedes, los trabajadores. Y es que no comprenden que esto no es contra mí, esto es contra ustedes, solo que le hemos puesto un obstáculo en el camino, y eso ellos lo saben. Pero le temen a algo que ya se ha demostrado antes, y es que cuando un pueblo se une y hace suya una causa, no hay nada que lo detenga. Eso es lo que ha pasado con la indexación al impuesto sobre la renta de los salarios de los trabajadores dominicanos. Los enfrentamientos entre políticos parecen dominar lo que debería ser un diálogo para buscar soluciones a este tema. Pero ya lo he dicho otras veces, los pleitos entre políticos nunca le han resuelto un solo problema a ninguno de ustedes. Y lo primero es aclarar algo. Se ha planteado que el gobierno perdería aproximadamente 16,000 millones de pesos por indexar el impuesto a los salarios. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede perder lo que nunca se debió tener? Lo que realmente han perdido durante años son ustedes, a quienes nunca se les preguntó si querían que le descontaran mes tras mes un impuesto que jamás debió tocar sus salarios. A ustedes hay que preguntarles, ¿cómo se han hecho estos 7 años sin indexación? Sin embargo, es por eso que, lejos de distracciones y asumiendo una responsabilidad que no es mía, que es del gobierno, que para eso fueron elegidos, he decidido hacer mi aporte identificando de dónde saldrán los recursos que nuevamente se les piensa quitar a ustedes, los trabajadores dominicanos, que ya son más de 720,000 los afectados con esta medida. Observo que el déficit energético alcanzó este año los 105,000 millones de pesos y para el 2026 el gobierno ha prometido la entrada de plantas desarrolladas por el sector privado que reducirán ese déficit en aproximadamente 19,000 millones de pesos. Solo con cumplir esa promesa
tendríamos dinero suficiente para el ajuste del impuesto a los salarios. Y otro elemento a tomar en cuenta es que de la deuda contraída por el gobierno y que aún no se ha utilizado, tenemos guardados en cuentas estatales como las del Banco de Reservas unos 6.330 millones de dólares. Solo los intereses que hoy estamos pagando por esas deudas cubren lo que se le quita a ustedes los trabajadores al no indexarles el impuesto a los salarios. Y eso, que todavía no les he dicho, para este nuevo presupuesto del 2026 se va a tomar casi la misma cantidad en préstamos, mientras todavía tenemos en fondos recursos de deudas anteriores. No aprendemos la lección y seguimos pagando intereses por un dinero que no utilizamos. Pero aún falta más. Tomemos el aumento desproporcionado de la nómina pública, que entre 2020 y 2024 fue de 122.470 millones de pesos, según datos de la CISARRIL. Ese dinero cubriría más de 7 veces lo que aportan los trabajadores. A fin de cuentas, esto se trata de más disposición y menos excusas. Este no es un tema de partidos políticos o de simpatías. De lo que se trata es el bienestar de ustedes, los trabajadores dominicanos. Y hoy lamento estar en minoría en mi paso por este Congreso Nacional y no tener los votos suficientes para aprobar esta iniciativa. Sin embargo, si algo he aprendido en mi paso por la política, es que cuando se quiere, se puede. Por mi parte, seguiré tocando puertas, intentando convencer que las mayorías solo cobran sentido si sirven para el bienestar colectivo. Por eso invito a mis colegas a que juntos hagamos la diferencia y que seamos con orgullo esa pizarra con los votos favorables a esta causa en defensa de los trabajadores, pero que es de todos los dominicanos. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Ahí estuvimos viendo algunos puntos. Mira, primero él habla sobre el tema del déficit eléctrico, que si se estima, dice el senador Fernández, bueno, él plantea concretamente que el déficit eléctrico este año será de 105.000 millones de pesos. Ahí quizás se quedó un poco corto el senador porque algunos economistas plantean de que el déficit eléctrico rondará al cierre de este año los 2.000 millones de dólares. Y si nosotros lo calculamos a la tasa actual del dólar, que está a 64 y tanto, eso hace más de 128.000 millones de pesos. Por lo tanto, este déficit de 105.000 millones, vamos a tomarlo, ¿verdad? Este dato que nos brinda el senador Fernández, pero pudiera ser mucho mayor el cierre del déficit eléctrico. Ahora, en concreto, que él dice, bueno, el gobierno tiene estipulado construir 2 plantas de generación y esto va a impactar en la reducción del déficit en 19.000 millones de pesos y de ahí se pudiera entonces identificar los recursos para el ajuste por inflación del salario de los trabajadores. Pero también el senador hace referencia a un dinero que se tomó prestado, más de 6.000 millones de dólares, dice que están en las cuentas de la banca dominicana y que por este dinero se está pagando impuestos y que esto también pudiera identificarse parte de esos recursos entonces para apostar, para financiar, ¿verdad?, el tema del ajuste por inflación. Y también luego hacer referencia al tema de la nómina pública, de que ha crecido en más de 122.000 millones de pesos, según datos de la CISARRIL, entre el año 2020 y el año 2025. El caso de la nómina pública, lógicamente, eso yo lo veo un poco difícil, ¿verdad? Porque ningún gobierno va a reducir su nómina pública. Aunque ese había sido parte del discurso del gobierno del presidente Abinader, una de las promesas que había planteado el Partido Revolucionario Moderno. Ahora, sin embargo, vámonos a lo concreto. El punto es que ahora se presentan algunas sugerencias de dónde se pueden buscar esos chelitos. Y yo quiero también, empalmamos ahí con el senador Fernández, pero vamos a escuchar lo que plantea el diputado Eugenio Cedeño para que veamos también cómo algunas opiniones de algunos congresistas. Miren lo que plantea el diputado Eugenio Cedeño. Aquí se indesa todo. Aquí se indesan los impuestos. Aquí se indesa el pago de la energía eléctrica. ¿Verdad? Sí. Aquí se indesa el seguro. Que antes pagaba por un seguro de vehículo 500 pesos y paga 800. Entonces también debe ser indexado el valor del salario para la reducción del impuesto sobre la renta. Yo estoy completamente de acuerdo en que se indece. Ahí estuvimos escuchando al diputado del Partido Revolucionario Moderno, Eugenio Cedeño, que respalda esa iniciativa de la indexación, que recordemos que también la respaldó Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados. Pacheco mandó a identificar de dónde se pueden buscar los chelitos, pero ahora ya el senador Fernández le hizo alguna sugerencia
Y el diputado Eugenio Cedeños también habla de que aquí se indexa la tarifa eléctrica y que se indexan otros impuestos. Y yo se lo voy a preguntar a ustedes. A usted no le llega una cara, y yo lo comenté ayer cuando hablé sobre el tema del apagón, pero es verdad que cuando se verifica el pacto eléctrico, la única parte que ha cumplido el gobierno con el pacto eléctrico es el tema del ajuste de la tarifa eléctrica. Porque te la van subiendo de manera gradual. La tarifa eléctrica son impuestos indirectos. Y ustedes han visto todas las protestas de la gente en las redes sociales que plantean incluso facturas súper abultadas que en esos casos son errores, ¿verdad? Porque una gente que esté pagando 5 mil pesos, 10 mil pesos, 8 mil pesos y que de repente le aparezca una luz de 30 mil y 40 mil pesos, óyeme, uno supone que mínimo fue un error. Ahora, si no hacen la protesta y si no se meten a protección, que hay que gastar unos cuartos también para poner... Para iniciar todas esas operaciones, tienen que dar ese tablazo, porque el tema es que cuando se trata de cobrar, ahí siempre es muy eficiente el Estado dominicano. Pero aquí se indexan muchas cosas, porque si nosotros vemos, por ejemplo, el costo promedio de la canasta básica familiar asciende a supera los 47 mil pesos. Supera los 47 mil pesos el costo promedio de la canasta básica familiar. O sea, señores, está muy por encima de los 34 mil pesos de los salarios que se está, de los 34 mil pesos, sí, perdón, de la indexación que se está pidiendo que se anule y que se ajuste a partir de los 52 mil pesos. O sea, si usted calcula el costo promedio de la canasta básica familiar de 47 mil pesos, según el Banco Central de la República Dominicana, y esos salarios, se dará cuenta la difícil situación que atraviesan los trabajadores dominicanos. Pero no me quiero quedar ahí, porque el sazón no está ahí. El sazón está en estas declaraciones de Magín Díaz. Que déjeme decirle, Magín Díaz, desde que lo designaron a ellos, lo ponderé positivo, porque yo dije, yo creo firmemente en el efecto multiplicador del gasto público. Y él siempre había planteado su tesis de que, bueno, el gobierno tiene que incrementar la inversión pública y que este ha sido el gobierno que tiene la inversión pública más baja de los últimos 70 años. Y yo me hice partidario de esas ideas porque lo he estudiado en economía y he estudiado ese enfoque y esa escuela keynesiana que habla de cómo a través del gasto público se puede incrementar la demanda agregada en la economía. Cuando el gobierno invierte en infraestructura, eso se traduce de una vez en incremento económico. De hecho, vayan a buscar, si ustedes quieren analizar esto, busquen en el Banco Central los datos sobre el crecimiento económico, sobre el bajo crecimiento económico que está teniendo la economía dominicana, y cuando usted lo identifica por sector se va a dar cuenta que una de las razones es que se ha desplomado el sector de la construcción en la República Dominicana. Ahora, miren lo que plantea Magín, por ejemplo. Estas declaraciones las recoge el periódico Hoy, de la edición de hoy. Miren lo que dice el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. Se la voy a leer. Dice, esto lo publica el periodista Ubaldo Guzmán Molina, del periódico Hoy. Afirman que sectores buscan consensuar reforma fiscal. Escuchen esto. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó ayer que está escuchando a todos los sectores sobre una posible reforma fiscal porque el país necesita de más ingresos para aumentar la inversión pública. Al hablar en el taller Abordaje Técnico y Normativo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana, bla, 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 celebrado, dice, el funcionario cree que la reforma fiscal debe ser razonable y equitativa y no puede haber un sector que pague muchos impuestos y otro que no pague nada. Ahí no hay tema. Hasta ahí estamos de acuerdo, porque eso es poesía económica. Todo lo hemos planteado. Todos estamos de acuerdo ahí. Yo creo que eso, ahí nadie puede decir que no está de acuerdo, porque necesitamos una reforma. Eso es verdad. Eso está contemplado, incluso ese pacto fiscal está contemplado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahora, aquí es que viene el menjur. Aquí es que viene el sazón. Miren esto. El funcionario cree que la reforma fiscal debe ser razonable y equitativa y no puede haber un sector que pague muchos impuestos y otro que no pague nada. El gobierno al final tiene que tomar la mejor decisión para el país. Dijo que está evaluando qué es lo mejor para el país en cuanto a la reforma fiscal. Luego agrega, recordó que la reforma fiscal del 2012 no fue exitosa debido a que subió mucho la presión fiscal. Afirmó que el gobierno aplicara la indexación a los salarios hasta los 52 mil pesos, perdería cerca de 25 mil millones de pesos, lo que pondría en riesgo la estabilidad fiscal.
Oye, escuchen esto. O sea, él dice que si el gobierno aplica la indexación a los salarios hasta los 52,000 pesos, perdería cerca de 25,000 millones de pesos, lo que pondría en riesgo la estabilidad fiscal. Y luego dice que la oposición hizo esa reforma del 2004 al 2012 para aumentar los impuestos y ahora se opone a cualquier reforma. Yo le doy la razón cuando habla de la oposición. Sería una incoherencia de la oposición oponerse a una reforma fiscal, porque todos la metieron en la reforma fiscal mientras pudieron. Ahora, le voy a decir una cosa. Miren esto, porque lo que quería tratar era el tema de la indexación salarial, que es el tema que vengo analizando, pero tengo que leer de manera completa el contexto de las declaraciones de Magín. Ahora, dice él lo siguiente. Bueno, si se aplica la indexación al salario de estos 52,000 pesos, se va a perder cerca de 25,000 millones de pesos. Ajá. O sea, tú que planteaste, que para mí hiciste el planteamiento más sensato cuando se trató este tema de la indexación, porque planteó desde el inicio que se hiciera un diálogo entre todos los sectores y que se analice este tema, porque entiendo que es un tema que tiene que analizarse, porque tú no lo puedes descartar de plano, y a mí me pareció muy sensato esas declaraciones de Magín, pero ahora se destapa diciendo de que si se aplica, el gobierno va a perder cerca de 25,000 millones de pesos. Ahora, señores, yo digo, ven acá, entonces tú estás planteando de que este país hay que meterle una reforma fiscal, de que nosotros no van a meter una reforma fiscal y que entonces tú no vas a indexar el salario de los trabajadores porque eso representa un riesgo para la estabilidad fiscal, porque son 25,000 millones de pesos y representa un riesgo para la estabilidad fiscal, y poner a la gente a pagar más impuestos, más de lo que está pagando, y de toda esta distorsión fiscal que nosotros tenemos, no representa un riesgo para el poder adquisitivo de los trabajadores, que ahora mismo tienen una canasta básica familiar que supera los 47,000 pesos, el costo promedio. Cuando tú tienes aquí que el 70% de la gente gana salario mínimo, señores, gana salario pírrico, gana un salario menos de 30,000 pesos. Y lo que ganan a partir de los 34,000 pesos, que dentro de este rango se habla de que esta medida está impactando a más de 720,000 trabajadores. Entonces se están pagando ese impuesto sobre la renta. Cuando si se cumple lo que establece el Código Tributario, ellos no lo estuvieran pagando. Entonces ahí no es un atentado. Ahí está bien, pero para subirle el impuesto a la gente, entonces eso sí nosotros lo vamos a discutir. Eso sí es sensato ahora. En eso sí nosotros nos vamos a enfocar. Yo creo que esto es un enfoque completamente distinto al que él había planteado en principio. Yo me imagino o espero que esto haya sido una interpretación periodística y no el espíritu de las declaraciones del Magín, que planteó la sensatez de que nosotros tenemos que abocarnos al diálogo. Porque tú no nos lo puedes meter frío por un lado con una reforma y por otro lado entonces decirle a los trabajadores que indexar su salario representa un peligro para la estabilidad fiscal del país. No, estos señores, lo que nosotros tenemos es que analizarlo con sensatez y que buscar con sensatez cómo nosotros vamos, de dónde nosotros vamos a identificar esos dinero, o por lo menos plantear, condicionar el diálogo de la indexación y enmarcarlo dentro de la reforma fiscal para que este sea uno de los aspectos a negociar dentro de lo que se tengan que sentar los sectores sociales dominicanos. Ahí sí me parecería un poco más sensato, porque tú dices, bueno, hay que cumplir con esto que establece el Código Tributario, pero yo me he planteado aquí que hay muchísimos legisladores que vienen aprobando más leyes que el carajo sin identificar de dónde se van a buscar los recursos, pero por lo menos diríamos que sería mucho más moderado y mucho más sensato. Ahora, plantearlo así, yo entiendo que eso constituye más bien, un atentado contra el poder adquisitivo de los trabajadores. Porque tú lo que le estás diciendo a la gente es que viene una reforma. Tú lo que le estás diciendo a la gente es que viene una reforma fiscal. Bueno, nosotros le vamos a meter reforma, pero no le vamos a indexar a los trabajadores. Entonces, aquí hay una situación difícil, porque estamos hablando de que 764.592 trabajadores que están cotizando están sufriendo las consecuencias de esa falta de indexación del impuesto sobre la renta, que es una medida que desde el año 2017 nadie está aplicando, y que nuestro país lo que debería es buscar una manera de cómo cumplirla, pero cumplirla con sensatez, cumplirla con racionalidad, cumplirla, es verdad que sea de una manera que no desplome la economía dominicana, pero no metiéndonos los fríos con una reforma sin preservativos y sin que
en nuestro país entonces se trate ese tema de los trabajadores, porque yo le voy a decir una cosa, y eso es como, eso es elemental. Eso es elemental. ¿Dónde que los trabajadores van a ir a gastar esos cuartos? ¿Dónde que la gente va a gastar esos cuartos? Esos 25 mil millones de pesos que costaría esa medida, ¿dónde esos trabajadores entonces van a ir a gastar esos cuartos? Porque no es en Júpiter, no es en Marte, no es en Venus. No, ellos no se van a ir para la luna a gastar esos cuartos. Lo van a gastar en la economía dominicana, porque estamos hablando de gente que en estos momentos está atravesando una situación difícil, señores, por el alto costo de la vida. Yo le pregunto a Magín, o le sugiero a Magín, que vaya a un supermercado y que diga eso. O que se pare frente a la cajera de un supermercado y le pregunte a la cajera de un supermercado que cuánto ella gana. Y si eso le da para comprar la canasta básica familiar en el supermercado donde ella misma trabaja. O que vaya y lo haga en un colmado. Porque a veces se tiene la mala impresión o la equivocada impresión de que un colmado es más barato. Un colmado es más caro que un supermercado. Un colmado es más caro. Lo que pasa es que en el contexto de la informalidad, entonces le permite a la gente un rejuego, porque los supermercados, los colmados te dan financiamiento, los supermercados no te dan financiamiento. Mucha de esa gente a veces no tiene ni siquiera algunos tienen, pero otros no tienen una tarjeta de crédito para desfondarla, o otros ya la tienen desfondada y explotada, entonces no pueden cubrir el costo, ese costo de los artículos de la canasta básica familiar. Por lo tanto, yo le propongo a Magín que escuche al senador de la capital, Omar Fernández, pero que también escuche al diputado del Partido Revolucionario Moderno, Eugenio Cedeño, pero que también escuche a los sindicatos, porque reitero, en principio yo planteé, cuando leí el artículo, le dije, bueno, aquí hay una polémica en torno a lo que plantea el senador, porque óyeme, yo soy defensor de los subsidios del gobierno. Yo soy defensor de la política social y comprendo cabalmente la diferencia entre la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Y sé que hay gente que recibe subsidios del Estado y que no se puede ver solamente en función del ingreso que recibe su hogar. ¿Por qué? Porque hay múltiples situaciones que se le presentan a una familia que hacen que quiebre su economía. Y que gente que tiene un niño especial en condición de autismo, de síndrome de Down, de cualquier cosa, cualquiera de esas condición especial, se traga el presupuesto familiar y hace que una gente pase el Niágara en bicicleta. Pero aquí yo entiendo que hay que poner que las cosas tienen que analizarse con racionalidad, con sensatez. Con sensatez. Cuando uno se refiere hacia los trabajadores, tiene que ser como lo hizo el propio Magín al principio. Como lo hizo el propio Magín. Y yo, incluso cuando hicieron lo de la emisión de los bonos de Hacienda, que lo hicieron en medio de Melissa, yo dije, señores, no son 1.500 millones de pesos que hay que coger, no. Hay que coger los 5.000 millones que ofrecieron los inversionistas extranjeros, los compradores de esos bonos soberanos que emitió el gobierno dominicano, si ese dinero se va a invertir en infraestructura, porque yo creo en eso. Yo soy partidario ferviente de esa tesis. Ahora, eso es una cosa, pero no esto de querer ahora sacarle el cuerpo a los trabajadores, diciendo de que eso, de que se perderían 25.000 millones de pesos y que el gobierno, si lo aplica el gobierno, y que eso va a poner en riesgo la estabilidad fiscal. Ajá, y la reforma entonces. Y la reforma a los trabajadores no va a poner en riesgo el presupuesto de la canasta básica familiar, no va a poner en riesgo su disminución del poder adquisitivo. Aquí siempre que se quiere coger el látigo para los pequeños, entonces cuando se plantea una reivindicación es un problema. Pero cuando hay que ajustarle el tema a lo grande, ahí no hay problema. ¿Por qué no se habla de la evasión del impuesto sobre la renta? ¿Por qué no se habla de revisar las exenciones fiscales de muchos sectores de la sociedad dominicana que están recibiendo exención del gobierno? Es un subsidio también. Eso no hay un subsidio, porque tuvo una exención. Ah, perfecto. Si su sector ya se está desarrollando, si usted ya está contribuyendo al empleo, si ya su sector está bien, porque está registrando un número verde y usted ha aportado tanto a la economía, entonces usted puede hacer un sacrificio. Usted puede hacer un sacrificio, porque nosotros lo que queremos es incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores. Y también ahí están las declaraciones de José Manuel Corripio, que habla precisamente también sobre el tema de la indexación salarial y del impacto positivo que eso va a tener
en la economía dominicana, porque esos trabajadores es a las empresas en este mercado que van a demandar bienes y servicios. Por lo tanto, ahora se descarta totalmente cualquier tipo de intervención en los programas sociales y se plantean fuentes de financiamiento, que fue generoso con el tema fue generoso con el tema del déficit eléctrico y desconocía el caso de la deuda contraída por el Estado Dominicano, que entiendo que eso da para otro debate, pero creo que nosotros tenemos que poner el ojo en esos temas. Y ese déficit, señores eléctricos, es incrementándose, ¿qué tal? Es incrementándose, por eso yo digo que ese gabinete completo, eso hay que barrerlo completo, desde la A hasta la Z. Ahí no sirve nada, nada sirve ahí. Y si creen lo contrario, entonces vámonos a hablar con las estadísticas y los datos del propio gobierno dominicano sobre el índice de desempeño de las empresas distribuidoras de energía que publica el propio Ministerio de Energía y Minas, y el incremento de ese déficit y la situación que están atravesando la gente, porque el mejor testimonio es la gente. El mejor testimonio es la gente. Así que yo lo dejo aquí y quiero que esto sirva de reflexión para que transitemos por el camino de la sensatez. Muchas gracias.